Buenas noches para todos mis queridos amigos, mis queridos hermanos y para todos los amigos que nos están viendo en esta noche. Le doy gracias a Dios y a cada uno de mis hermanos por este privilegio que me ha dado de compartir la palabra del Señor, de poder estudiar y prepararnos para los acontecimientos del fin. Vamos a estudiar en esta noche el papel que tiene el pueblo de Dios en el tiempo final. Y he titulado este tema Alumbrando la tierra con el poder de su gloria. Este estudio está basado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18 y el versículo 1 que nos dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Vamos a ver la culminación del mensaje del pueblo de Dios sobre la tierra, el impacto que tendrá, el efecto que hará en cada uno de los corazones, y la mejor manera para que podamos entender este papel del pueblo de Dios es estudiando el día de Pentecostés, la lluvia temprana, aquel día en el cual los discípulos fueron ungidos por el Espíritu Santo. La gloria de Dios en la lluvia temprana, el día de Pentecostés. Sabemos muy bien que por el contrario de lo que los judíos querían de ver a unos discípulos derrotados, ahora ellos estaban llenos de felicidad, de alegría, porque habían visto la resurrección y el partir de Cristo Jesús en una nube cargada de ángeles que lo llevó directamente al cielo. Cristo Jesús, antes de irse, les dio la comisión de predicar el evangelio, de predicar no solamente a Cristo Jesús muriendo por los pecados de los hombres, sino también resucitado y ahora ascendiendo al cielo como sumo sacerdote. Ellos entendieron la magnitud del papel que tenían que desarrollar, la tarea que había sido puesta en sus hombros, que era predicar el evangelio a una humanidad que estaba pereciendo. Ellos humillaron su corazón, pidieron la unción del Espíritu Santo, confesaron sus pecados unos a otros y ahora estuvieron en armonía. Y en aquel día glorioso descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y tocó cada uno de los corazones. Se desarrolló y se hizo un milagro sobrenatural. Y es que ellos comenzaron a predicar en lenguas que no eran las lenguas nativas de ellas. Más de 14 naciones estaban escuchando en Jerusalén el mensaje de la salvación. Algunos dijeron que estos hombres estaban borrachos, pero el apóstol Pedro, tomando la palabra, dijo que no estaban borrachos porque era apenas el mediodía, sino que se estaba cumpliendo la profecía de Joel, el capítulo 2 y el capítulo 3, donde los hombres tocarían los corazones, donde los hombres estarían dando el mensaje de Dios. Y ahora el apóstol Pedro hizo una lectura, hizo una descripción correcta de la palabra del Señor cuando habló y dijo que aquel Cristo Jesús, quien ellos habían crucificado, era un varón poderoso en obra y en palabra, que ellos le habían crucificado, que ellos le habían quitado la vida. Eran verdades que estaban descubiertas hace mucho tiempo, pero que nunca antes se había hablado con el poder que ahora Pedro lo estaba haciendo. Les dijo que Dios, el Padre, había hecho que Jesús viniera a la tierra, que Él sufriera la muerte, que aún el mismo rey David había hablado de Él como el Mesías, cuando dijo que el Señor dijo al Señor: siéntate a mi diestra. De esa manera ellos fueron comprendiendo que aquel autor de la vida, que aquel Dios que se había hecho hombre, era el que había descendido, el que había desarrollado un ministerio durante 3 años y medio y quienes ellos les habían quitado la vida. Ahora ellos, compungidos de corazón, dijeron: ¿qué haremos? Porque habían entendido que ese Cristo Jesús era el verdadero Dios que había descendido a la tierra. Dice el libro de Hechos, el capítulo 2, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando ellos entendieron las palabras del apóstol Pedro, cuando el Espíritu Santo hizo una obra en el corazón, ellos entendieron que habían pecado y ahora dijeron a una sola voz: ¿qué haremos? Y entonces el apóstol Pedro les dio la bendita respuesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis poder, el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Y dice que aquella noche, aquel día, recibieron la palabra del Señor más de 3,000 personas. Ahora hagámonos la pregunta:
¿Qué fue lo que hizo que esos hombres fueran compungidos en su corazón? ¿Qué fue lo que hizo que esos hombres reconocieran que eran pecadores? Que muchos de ellos habían gritado unos días antes, crucifícale, crucifícale, y ahora habían entendido que habían crucificado no a un malhechor, sino al Señor de la gloria. Déjeme responderle a través del espíritu de profecía en el libro Hechos de los Apóstoles, la página 35. El poder que acompañaba las palabras del orador los convenció de que Jesús era el verdadero Mesías. Dice el mismo libro en la página 37, pero el Espíritu Santo fue el que hizo penetrar los argumentos en los corazones con poder divino. Las palabras de los apóstoles eran como saetas agudas del Todopoderoso que convencían a los hombres de su terrible culpa por haber rechazado y crucificado al Señor de la gloria. Entonces, si entendemos, el apóstol Pedro estaba hablando algo que era conocido en las Escrituras, una profecía que había sido escrita miles de años antes, que Jesús moriría como cordero. Pero lo que hizo la diferencia no fue en su mayoría las palabras del apóstol Pedro. Lo que hizo la diferencia fue la unción del Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué se trata la unción del Espíritu Santo? Y es algo que tenemos que entender. Y es el amor de Dios en su plenitud en cada uno de los corazones, lo que hizo esta obra maravillosa en cada uno de los discípulos y en especial, en este caso, en el apóstol Pedro. Hablando del tiempo final, la pluma inspirada dice en Joyas 3, la página 305, Dios desea dar a su pueblo el refrigerio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que desea Dios dar en este tiempo final? Que cada uno de nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos, que participemos de un juicio en el cual salgamos victoriosos y como prueba de ello descienda el Espíritu Santo en la lluvia tardía, en los días del refrigerio que Dios tiene para su pueblo. ¿Y qué pasará cuando usted y yo participemos como los discípulos participaron en sus días del Espíritu Santo? Escuche bien, bautizándolos nuevamente en su amor. ¿Qué fue lo que recibieron los discípulos en el día de Pentecostés? El bautismo del amor de Dios en cada uno de sus corazones. ¿Qué es lo que desea Dios darnos en este tiempo? El refrigerio, el Espíritu Santo en la lluvia tardía, para que seamos participantes de un gran movimiento que se desarrollará, pero esto se hará única y exclusivamente por el bautismo del Espíritu Santo en cada uno de los corazones. Y ese bautismo es ¿qué? El amor de Dios que no tiene dimensión. Una atmósfera de gracia rodeará el mundo. El Espíritu Santo obrará en los corazones, tomando las cosas de Dios y revelándolo a los hombres. Cuando usted y yo participemos del mismo Espíritu que participaron los discípulos en el día de Pentecostés, cuando seamos llenos e henchidos del amor de Dios, entonces seremos impelidos a hablar de ese amor. Hay un pasaje muy interesante en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 342, que nos dice: el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación del carácter de su amor. Los hijos de Dios han de manifestar de esa gloria, han de manifestar su gloria, la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es que el último mensaje de clemencia que usted y yo daremos es un mensaje del carácter de amor de Dios, porque note cómo dice: los hijos de Dios han de manifestar de su gloria. Recuerde usted, en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, Moisés le hace una petición a Dios, y la petición que Moisés le hace es que le muestre su gloria, que revele su gloria, y lo que Dios le dice a Moisés es: yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Dios se iba a proclamar a sí mismo, Dios iba a manifestar en qué consistía su carácter, y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, del versículo 5 en adelante, donde nos dice: Jehová descendió en la nube y Moisés vio a Dios en sus espaldas, su gloria. Entonces dice que la divinidad, no fue Moisés, fue la divinidad la que reveló su carácter, fue la divinidad la que se proclamó a sí mismo y dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué es lo que más se destaca en el carácter y en la gloria de Dios? El amor, la misericordia. Pero finalmente dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable y al pecador.
¿Qué es el carácter de Dios? Es misericordia en la mayor expresión que se pueda dar, pero a la vez no dará por inocente al culpable y al pecador. Finalmente llegará la justicia. Ese es el carácter de la predicación que tenemos que tener en el tiempo final. Predicar los pecados que los hombres han cometido, como lo hizo Pedro en los días de Cristo Jesús después de su muerte. Ellos entendieron, pero ahora el apóstol Pedro les dio el bálsamo de paz, les dio la solución. Ahora les dijo: bautícese cada uno en el nombre de Cristo, en el mismo ser que ellos habían crucificado, que él a través de su muerte los estaba perdonando, aún del mismo acto cuando ellos dijeron: crucifícale. Ahora, ¿qué tiene que predicar el pueblo de Dios? ¿Es algo diferente? No. Tiene que predicar que el mundo ha transgredido su ley. Y cuando los hombres digan: ¿qué haremos?, ahora vendrá el bálsamo de paz, vendrá la solución, que es Cristo Jesús. Mis hermanos, queridos amigos, a continuación voy a leer un párrafo, el cual en muchas ocasiones ha sido mal interpretado o no se ha leído en su contexto, porque se nos ha dicho: ¿cuál es el papel del pueblo de Dios en el fin del tiempo? ¿Qué es lo que tiene que predicar? ¿Tiene que predicar el sábado? ¿Tiene que predicar solamente el amor de Jesús? Y déjeme decirle que tiene que predicar las dos cosas, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Voy a leer la parte final de un párrafo que todos ustedes y muchos de nosotros conocemos, algunos no. Hoy vamos a aprender lo que dice. Joyas 2, la página 373, dice así: sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo hasta el otro extremo para preparar el camino del Señor. Escuche, esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Muchas personas solamente leyendo este pasaje dicen que lo único que hay que predicar es el amor de Cristo Jesús, su justicia, que cubre multitud de pecados, pero se quedan hasta ahí. Ahora yo quiero que hagamos un ejercicio y leamos el párrafo completo para que entendamos la belleza, la armonía de la predicación, la escatología, el orden de la predicación que tenemos que tener en el tiempo final. Escuche bien: el Señor Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado sus atalayas para que den la amonestación. ¿Qué no hará el Señor? No enviará sus juicios hasta que los atalayas de Dios den la predicación. ¿Cómo? No cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con claridad, es decir, con el poder del Espíritu Santo. Y escuche bien, ¿en qué consiste la predicación? La ley de Dios ha de ser magnificada. Sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado, para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que predicar con poder? Que la ley de Dios ha sido pisoteada y por el contrario nosotros tenemos que exaltarla en su verdadero carácter, ¿qué? Sagrado. Ahora escuche: sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo hasta el otro extremo para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Note cuál es el orden. Usted con el poder del Espíritu Santo, usted queriendo que el pecador se arrepienta y se salve, no como lo hizo Jonás, que quería la destrucción de Nínive, sino como lo hizo Noé, pregonero de justicia, que el hombre pueda cambiar su corazón, que el hombre entienda que ha transgredido, que el hombre entienda que es un pecador. Ahora usted, ¿qué le está ofreciendo? El bálsamo de paz, que es Cristo Jesús, que cubre la multitud de los pecados del mundo. Eso es, mis hermanos, es el orden. Pero la ley de Dios no puede ser ocultada. Vamos a estudiar a continuación la gloria de Dios en el mensaje del tercer ángel. Lo primero que tenemos que decir es que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, se nos describe la obra de tres ángeles. La palabra ángel viene del latín, que quiere decir angelus, que quiere decir mensajero. Es decir, es un movimiento, es un grupo de personas que son mensajeros. Se les denota o se les llama un ángel.
un ángel que están predicando un mensaje del Señor. Ese mensaje del Señor está contenido en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, del versículo 6 al versículo 12. Son 3 mensajes de 3 ángeles que están descritos, a los cuales nosotros le llamamos el triple mensaje angélico. ¿Por qué es importante ese triple mensaje angélico? Porque después de la predicación de ese triple mensaje angélico salió un remanente fiel, una iglesia fiel. ¿De dónde es sacado ese remanente fiel? De la mayoría de iglesias apóstatas que hoy día constituyen a Babilonia. Entonces, ¿qué dice el primer ángel? Dice: y vi volar por en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para ser predicado a todos los moradores de la tierra. ¿A quiénes? A todo pueblo, tribu, nación y lengua, diciendo en alta voz que miraran, porque ellos iban a ser partícipes ¿de qué? De un juicio. Y finalmente, ¿qué les dice? Que temieran a Dios y que le dieran la honra, la gloria, porque su juicio es venido, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Es el mensaje del primer ángel. ¿A qué invita a ese ángel? A recibir el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Cristo pendiendo en una cruz es el evangelio. ¿A qué más le invita? A que se dé cuenta que ha de participar a un juicio que se hará sobre cada uno de los habitantes del mundo, donde que si acepta un Salvador saldrá victorioso avante. Y finalmente le dice: adorad a aquel, no a la creación, sino a aquel que hizo la creación, al Creador. Y la mejor manera de adorar a ese Creador es guardando el sábado y entendiendo la solemnidad y el poder que tiene el sábado. Y el segundo ángel dice, otro ángel le siguió diciendo a gran voz: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora el segundo ángel, ahora la iglesia, este mensajero predica la caída de Babilonia. ¿Por qué? Porque tiene un cáliz en su mano que con él ha hecho embriagar, aturdir a las naciones con falsas doctrinas. Y una de las falsas doctrinas es el domingo en reemplazo del sábado como día de reposo, sabiendo que las escrituras habla del sábado. Muy bien, ahora ¿en qué nos vamos a centrar? En el tercer mensaje angélico. Viene en el libro de Apocalipsis capítulo 14, del verso 9 en adelante hasta el versículo 12. ¿Qué dice el tercer mensaje angélico? ¿Qué dice la iglesia en este tiempo para el mundo? Escuche bien. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Si usted nota, es el mensaje más comprometedor para toda la humanidad. ¿Por qué razón? Porque finalmente el conflicto final se resolverá entre la verdadera y la falsa adoración que el mundo tendrá que dar a Dios. Algunos, entendiendo el mensaje de la salvación, entendiendo el triple mensaje angélico, entendiendo los mandamientos de la ley de Dios, guardarán el sábado como sello entre Dios y el hombre de fidelidad del uno para el otro. Y muchos, por conveniencia o porque lo decretan las leyes de los hombres, las leyes del mundo, las leyes de las élites, las leyes de los líderes, de los presidentes, de los primeros ministros, de todos los gobernantes, les dirá que la única manera de poder comprar y vender es guardando el domingo. Por eso el mensaje en el tiempo del fin. Por eso tenemos que entender que los hombres recibirán una marca. No es una marca visible, no es la vacuna contra el COVID-19, no es un microchip por el cual se leerá todo su historial médico, no. Es algo que se guarda en la mente, en lo más profundo, por convicción o por conveniencia, o en la mano derecha que denota fuerza, poder, movimiento, trabajo. Eso, de esa manera se resolverá entre el verdadero día de reposo y entre el falso día de reposo. Usted y yo tenemos que tomar una decisión.
Ahora, ¿hay promesas para las personas que guarden el día de reposo, sí o no? Porque hay una condenación para aquellas personas que se sometan a la voluntad del hombre. Ellos beberán del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y serán atormentados con fuego y azufre, dicen las Escrituras. Pero hay promesas, sí, porque Dios, recuerde usted, es misericordioso, amoroso, te da oportunidad, pero finalmente si persistes en el pecado, entonces no te dará por inocente, sino que te declarará culpable. Y Él también tendrá en sus manos el castigo sobre la tierra. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, que guarda su mano de hacer todo mal. Yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Yo los llevaré en mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Para quién es la promesa? Para aquel que guarda el día de reposo, que guarda el sábado. Quiero hacer un recuento especial para que usted y yo sepamos por qué el sábado es el sello del Dios vivo, por qué el sábado es la señal que hay entre Dios y su pueblo, como está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 12 al versículo 17, el que está escrito igualmente que es una señal en Ezequiel, el capítulo 20, versículo 12, y en Ezequiel, capítulo 20 y el versículo 20, que nos dice que en el principio, Génesis 1:31, hizo todo en 6 días, lo que usted ve en los cielos, en la tierra, todo fue perfecto, fue creado por Él y para la delicia y felicidad del hombre. Y dice que cuando Dios vio todo lo que había creado, dijo, he aquí que es bueno y en gran manera. Y escuche bien lo que dice Génesis 2, 1 y 3. Y reposó el día séptimo de la obra que hizo y bendijo al día séptimo. Algunas personas dicen, pues todos los días de la semana son del Señor. Muy bien, es verdad, pero ha sido un solo día el que Él escogió y el que Él bendijo. Y dice, y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo distinguió, lo separó de los demás días. Día beneficioso para ti, para mí, para que descansemos y para que miremos las obras de Dios. Y mirando las obras de Dios, nuestra mente sea transformada y al obedecerlo podamos recibir la santificación que Dios quiere para cada uno de los corazones. No solamente eso, sino que Dios con su propio puño, dedo y letra escribió los 10 mandamientos y dejó el cuarto mandamiento, dejó el último día de la semana como día de descanso. Es el séptimo día, el último día de la semana, pero el enemigo hace todo lo contrario. Si Jesús se manifiesta por el color blanco, Él se manifiesta por el color negro. Si Jesús dijo que era el último día de la semana, ahora dice que Él es el primer día de la semana, domingo, Sunday, día del sol, como la mayoría de naciones paganas han adorado al sol. ¿En qué puesto se encuentra el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Está en el corazón, está en el centro. Y no solamente esto, sino que el cuarto mandamiento de la ley de Dios tiene que tener el sello, la inscripción, la autoridad que tiene un gobernante. ¿Por qué? Porque un sello tiene el nombre, tiene el título y tiene la jurisdicción. Tomemos por ejemplo al señor presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. ¿Cuál es su nombre? Donald J. Trump. ¿Cuál es su título? Su título es presidente. ¿Y cuál es su jurisdicción? ¿Cuál es la jurisdicción? La jurisdicción es los Estados Unidos de América. Ahora, el cuarto mandamiento de la ley de Dios tiene que tener estas 3 cosas: su nombre, su título y su jurisdicción. ¿Cuál es el nombre? Vamos a verlo. Éxodo 20, verso 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. ¿Cuál es el nombre? Jehová tu Dios. Ahora sigue diciendo, no hagas obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días no te creó. ¿Cuál es el título entonces? Creador, creador, nombre Jehová tu Dios, el título creador. ¿Qué nos falta entonces? Jurisdicción. Escuche, creó Jehová los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Tiene nombre, título y jurisdicción. Por eso Cristo Jesús con categoría dijo en el libro de Marcos capítulo 2 versículo 28, por tanto el Hijo del Hombre es amo, dueño y Señor del día de reposo.
porque fue el mismo Jesús quien lo dio para beneficio del hombre, porque el mismo Jesús dio ejemplo estando en la tierra, iba a la sinagoga los sábados conforme a su costumbre. Señor, que Dios grabe esta verdad en nuestro corazón, que en el tiempo del fin su pueblo se distinguirá. ¿Por qué razón? Por la señal, por el sello que es el sábado. Ahora la marca de la bestia, ¿de dónde viene? Apocalipsis el capítulo 13 nos habla de dos poderes. ¿Quiénes? Estados Unidos y Roma. Y esos dos poderes unidos, a través de los Estados Unidos, traerán una ley. Y esa ley será impuesta ¿para quiénes? Para toda la humanidad. ¿Quiénes? Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos. Dice que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera ¿qué? La marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es interesante, es una marca que viene de una bestia. ¿Qué es una bestia? Un imperio, un poder, según el libro de Daniel, el capítulo 7. Podemos entender que son poderes, y dice que ese poder, esa bestia, trae la marca y hace que a los hombres se les obligue a tenerla, y que si no, tienen que morir de hambre. ¿Por qué no? Porque no pueden comprar ni pueden vender. ¿De dónde viene originario ese poder? Si usted lee el libro de Apocalipsis, el capítulo 18, se da cuenta que la gran ramera, la gran Babilonia, es la que domina el comercio en el mundo, y de él procede, y dice, aquí hay sabiduría. Escuche bien, versículo 18 de Apocalipsis 3. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Es un número de hombre, y su número es 666. Pues déjeme decirle que el Papa tiene la triple corona, porque dice que es Dios de los cielos, Dios de la tierra y Dios de las profundidades, que todo lo domina. Y dentro de esa corona tiene una inscripción que dice Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, que quiere decir representante del Hijo de Dios en la tierra. Pero si usted mira cada uno de las palabras y le coloca los valores en números romanos, va a entender que estas palabras tienen una sumatoria. Que vicarios suma 112, que fili suma 53 y que dei suma 501. Cuando usted toma 112, 53 y 501 y lo suma, llega al número de hombre, al número que está implantando esa ley dominical. ¿Qué quiere decir? 666. Pero a mí me gusta porque sobre esa impostura, sobre esa ley, que es ley que se volverá un decreto de muerte, hay un grupo victorioso que el apóstol Juan vio en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 2 y 3, y dice que él vio un mar de vidrio mezclado como en fuego, y dice, y vi a los que habían alcanzado la victoria, note, sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Quiere decir que habrá un remanente que saldrá fiel de este tiempo de aflicción, cuando los hombres, los monarcas del mundo, las élites impongan un nuevo orden global sobre los cuales los hombres tienen que ser sometidos, entregando sus voluntades y sus derechos, y que al final de este triple mensaje angélico el apóstol Juan dice, aquí está ese remanente, aquí está ese pueblo, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios, los que guardan el sábado en el centro, los que guardan el sello del Dios vivo. Y dice, y además tienen la fe ¿de qué? De Jesús. Quiera Dios que tú y yo estemos dentro de ese pueblo, pero si queremos estar dentro de ese pueblo, tenemos que cumplir con el cometido del tercer mensaje angélico. ¿Por qué? Porque es el único mensaje de los tres que tiene el poder de separación, que tiene el poder del zarandeo, que tiene el poder de dividir al mundo en dos, entre los fieles y los no fieles en la humanidad. ¿Por qué razón? Conflicto de los siglos 502, la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales, se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Escuche bien cuál es su papel y mi papel. Los hombres no deben de ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación
contra este pecado debe ser dada al mundo. Escuche, ¿cuándo? Antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan que deben consumarse y para que tengan la oportunidad de librarse de ellos. ¿Qué poder tiene este ángel? Dice, vi luego el tercer ángel, dice la pluma inspirada. El ángel que la estaba acompañando dijo, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Es el ángel que divide al mundo, es el mensaje que divide al mundo. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Dar ese mensaje. ¿Para qué? Para que Cristo por fin pueda venir en las nubes de los cielos. Mis hermanos, queridos amigos, la gloria de Dios está en este mensaje y déjenme decirle que hasta el momento muchas personas nos han solido considerar como personas alarmistas. Yo no sé, pero mi experiencia ha sido en este tiempo de la cuarentena que muchos familiares, amigos me han llamado, han hablado conmigo y dicen, mira Freddy, ahora comprendo mucho de lo que estás diciendo, mira la situación como está, mira cómo nos tienen recluidos, ahora le dan crédito. Y dice aquí en azul, pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, escuche bien que se está diciendo que el COVID-19 está viniendo porque el hombre no está cuidando la tierra, que la solución para la tierra es el día domingo, un día de descanso, en el cual creyentes y no creyentes, ateos, agnósticos, toda clase le ve la conveniencia, y que a medida que se van desarrollando las señales, las plagas que están cayendo sobre la tierra, pestes, terremotos, hambres, todo por el estilo, ahora se quiere decretar un día domingo como solución. Dice, el tercer mensaje que habla en contra de la observancia obligatoria del domingo producirá un efecto que antes no había podido producir. Ahora parece que nadie nos notara, pero eso no será siempre así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. Están sucediendo cosas que pondrán los reflectores sobre nosotros. Seremos declarados como terroristas. Pero recuerde usted, es menester ser fiel y obedecer a Dios antes que a quién, a los hombres. Tercer mensaje que producirá, escuche, al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Qué fue lo que salimos a proclamar más plenamente? El tercer mensaje angélico. ¿Qué dice acá? El sábado. Dice, esto enfureció las otras iglesias. Ahora vamos a llegar a un momento interesante, según el comentario bíblico de Apocalipsis, el capítulo 18, porque dice que si usted y yo hacemos la obra que Dios nos dio para este tiempo, así como le dio la obra en su tiempo a los discípulos, a ellos les dijo, digan, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora no solamente tenemos que predicar el evangelio, sino que tenemos que predicar la caída de Babilonia y además de ello tenemos que predicar las consecuencias de guardar un falso día de reposo. ¿Qué pasará si hacemos esa obra en este tiempo? Les voy a decir en pocas palabras, salvación, eterna salvación. Voy a leer esto y luego explico el por qué. Note, cuando sea proclamado el tercer mensaje el sábado, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. ¿Qué quiere decir? Que si usted y yo participamos de ese fuerte clamor, quiere decir que recibimos la lluvia tardía. Y si recibimos la lluvia tardía, quiere decir que participamos de un juicio del cual salimos victoriosos. Y que si participamos de ese juicio y salimos victoriosos, fue porque de corazón nos arrepentimos y nos convertimos. Ahora lo hago al contrario. Arrepentimiento, conversión. Participar de un juicio, salir victorioso. Recibir la presencia del Espíritu Santo en la lluvia tardía y luego participar de un fuerte pregón. ¿Qué quiere decir esto? Que sus pecados fueron perdonados y usted está eternamente salvo. ¿Cómo? Predicando el mensaje del tercer mensaje angélico, se convertirá en un fuerte clamor. Y note lo que dice, y a medida que la obra final sea acompañada con gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria, del Espíritu de amor de Dios queriendo salvar al pecador. ¿No le parece maravilloso? Es maravilloso. Y usted y yo tenemos el privilegio de poderlo hacer. Ahora, este fuerte pregón, este fuerte clamor, este mensaje con poder,
está descrito en el libro de Apocalipsis, el capítulo 18, versículo 1. Y ahora les quiero presentar otro ángel más, y ese ángel le llamamos el cuarto ángel. ¿Qué dice de ese cuarto ángel? Que ahora no tiene ninguna mezcla de error, que ahora ese cuarto ángel tiene el poder y ahora refuerza el triple mensaje angélico. Recuerde, cuando predicamos el triple o el tercer mensaje angélico, este se convierte en un fuerte clamor, como está descrito Apocalipsis 18. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y gloria, y la tierra fue alumbrada con su gloria, con el amor de Dios, descendió con poder, y clamó con voz potente diciendo: ha caído Babilonia. ¿Por qué la caída de Babilonia en estos momentos es completa? Escuche. Porque ahora sus líderes han hecho que estas organizaciones religiosas se hayan vuelto habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La caída es completa, hay completas tinieblas, solamente allí se ven demonios, espíritus inmundos. Todo lo horrible y aborrecible está en esas instituciones. Ahora pregunta: ¿están constituidas hoy día en la Babilonia de su completa caída? La respuesta es no. Escuche bien lo que dice el espíritu de profecía. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en ese estado. Escuchen, en el estado de Apocalipsis 18, versículo 1 que acabamos de leer en adelante. Cuando la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. Note, es seguro, eso va a pasar. El cambio es progresivo y el cumplimiento será perfecto. Pero escuche lo que dice en verde. Pero aún está reservado para lo porvenir. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mismo momento que estemos recibiendo esa lluvia tardía que tanto hemos esperado, que participemos de ese fuerte pregón, en estos mismos días alternos, estará cayendo Babilonia de una forma completa. Ahora, ¿para qué sirve ese cuarto ángel? Es importante. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cuál es la otra labor que hará la predicación poderosa de ese cuarto ángel de Apocalipsis 18? Sacar a las almas fieles que están en estas iglesias caídas que constituyen Babilonia, para que no participen de los pecados y para que no reciban las plagas que Dios tiene para esas iglesias. Ahora, ¿por qué muchas de esas almas no han salido de esas iglesias, aunque el mensaje adventista lleva varios siglos en la tierra? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en más de 100 años de predicación esas almas no han salido de estas iglesias? Escuche, el Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. No se les han presentado a estas personas, escuche, las verdades especiales que son piedra de toque, como el sábado, para estos últimos días. ¿Qué no se ha hecho? No se les ha presentado, pero alguno podría decir: claro que sí, hemos hablado, hay muchos formatos, videos, libros, en fin. Sí, pero no como, escuche, en circunstancias que despierten convicción en su corazón y en su mente. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo todavía no hemos predicado con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hemos humillado nuestros corazones, porque no nos hemos quebrantado en la roca, porque todavía Cristo Jesús no es nuestro Señor, porque todavía hay ídolos en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Y estos hombres, como no se les ha presentado con poder, escuche bien, por lo tanto, al rechazar la luz, no han cortado su relación con Dios. Pero ¿qué pasará cuando usted y yo seamos investidos del poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía? ¿Qué pasará? Escuchen bien, voy a leer varios pasajes seguidos que los he puesto en cronología para que podamos entender. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. ¡Qué hermoso! Participaremos de lo que participaron los discípulos, levantaremos muertos por el poder de Dios. Será una obra milagrosa, más poderosa que en los días de los discípulos.
en los cuales los enfermos se levantaban con las palabras a las órdenes de cada uno de ellos. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda, inspirada de parte del Espíritu de Dios. ¿Qué hará Satanás y los dirigentes religiosos? Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña la proclamación del Espíritu Santo del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero, los líderes religiosos harán esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por el temor que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre las verdades vitales. ¿Qué pasará cuando estas personas fieles escuchen? Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de la familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados, unidos contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. ¿Por qué razón? Por tu predicación y mi predicación con el poder del Espíritu Santo. ¿No te parece glorioso participar de este gran movimiento, del tercer mensaje angélico y finalmente convertirse en un fuerte pregón? Muchas veces me he hecho la pregunta, ¿por qué hay líderes religiosos que predican con tanto poder en otras iglesias? ¿Por qué esas personas, si son creyentes, si son fieles, si son verdaderos protestantes, no han aceptado la verdad del sábado y encontrado la bendita respuesta? Juan capítulo 10 versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Por qué esas ovejas? ¿Por qué esos pastores, líderes de esas ovejas están todavía en esas iglesias? Porque son fieles y porque dentro de esas instituciones hay almas fieles. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios necesita pastores que aún ministren pasto de verdad, pasto verde a esos corderos, a esas ovejas que están en estas iglesias. ¿Qué dice la pluma inspirada? Cuando la amonestación final sea dada, cautivará la atención de aquellos líderes caudillos por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad, y alguno de ellos la aceptará y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. Y finalmente, mis hermanos, ¿cómo llegará este mensaje a todo el mundo? El libro de Lucas, en el capítulo 21, Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 12, nos dice que vendrá tiempo en el cual nos llevarán a las sinagogas, nos perseguirán, seremos llevados a las cárceles y luego delante de los líderes del mundo, monarcas, magistrados, para dar razón de nuestra fe. Que no nos preocupemos qué hemos de hablar en esos momentos, porque el Espíritu Santo hablará por nosotros y que nadie podrá contradecir el poder de las palabras de nosotros, porque no vienen de nosotros, sino que vienen directamente de Dios. Escuchen. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Escuche, así la luz llegará ante millares. ¿Por qué llegará ante todas las personas, millones y millones? Porque todas las cámaras, todos los medios masivos de comunicación estarán sobre nosotros, porque nos considerarán responsables de las calamidades que están cayendo sobre el mundo. Pero nosotros allí haremos una defensa, la cual ellos no podrán contradecir. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. Maravilloso, maravilloso, mis hermanos, queridos amigos, participar de este gran movimiento. Es maravilloso. Cuando la verdad sea expuesta a todas las personas, llegue a todos los rincones del mundo, a todas las estaciones del mundo, entonces, y solamente hasta entonces, las personas serán marcadas por la marca de la bestia. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de supremacía, ellos habrán aceptado el hecho del signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia, y cuando la cuestión haya sido así expuesta a las claras ante los hombres,
y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, serán cuando los que perseveren en la transgresión recibirán ¿qué? La marca de la bestia. Mis hermanos, queridos amigos, quiero terminar con 3 párrafos del espíritu de profecía. 1 de la Biblia y 2 del espíritu de profecía. ¿Qué dice el de la Biblia? Es el evento que está en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante. ¿Qué vio Juan el vidente de Pasmos? 4 ángeles que estaban en los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban deteniendo los vientos. Vientos, según el libro de Daniel, el capítulo 7, el versículo 2, quiere decir destrucción, quiere decir guerras, quiere decir terremotos, quiere decir pestes, hambres con los cuales finalmente será destruida la tierra. Dice que ellos estaban reteniendo y que estaban a punto de soltar aquellos vientos y que de donde sale el sol venía el ángel de Dios con el sello del Dios vivo que declaró: no hagáis daño al cielo, a la tierra y al mar hasta que sean sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios. ¿Cuántos? 144,000. 144,000. Ahora la pregunta es: ¿por qué salió un ángel y detuvo a aquellos ángeles que tenían el cometido de soltar los vientos cuando fuera dada la orden para destruir a la tierra y a los moradores de la tierra? ¿Por qué razón? Porque tú y yo no estamos preparados. Porque Jesús, con su ojo misericordioso, vio a los hombres, vio a su pueblo que aún no estaba sellado y clamó delante del Padre: mi sangre, mi sangre, mi sangre, oh Padre. Vio al remanente que no estaba preparado. No es por los hombres, no es por las señales, no es por la naturaleza que Cristo Jesús no ha venido, que Cristo Jesús no ha soltado los vientos, las 7 plagas postreras. Es porque tú y yo no nos hemos quebrantado, no hemos confesado nuestra culpa, nuestro pecado, y no hemos visto la magnitud de la obra que está en nuestras manos. Hoy te digo: preparémonos, soltemos las cadenas del mundo y escojamos a Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuándo serán soltadas las plagas? Cuando sea sellado el último de los 144,000, un número literal, porque si no fuera literal, no habría medida, dato y razón para que los vientos se soltaran. Note: hasta que sea sellado el último de los 144,000. Primeros escritos, página 279-280. Vi ángeles que venían de uno al otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en su cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. ¿Cuál encargo? Había quedado sellado y numerado todos los santos. ¿Cómo sellado y qué? Y numerados. 1, 2, 3, 143,999, falta el último, 144,000. El ángel subió delante de Jesús y le dijo: la comisión, la tarea está finalizada, ha sido sellado el último de los 144,000. ¿Qué pasa cuando a Jesús le es comunicado? Note: vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. El que es injusto sigue siendo injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Es decir, en esos momentos, como tomó al mundo, te salvaste, has sido salvo, no alcanzaste salvación, ya se acabó la salvación. Finalmente, ¿qué procede? Procede la ira de Dios sobre la tierra. Jesús se levanta del lugar santísimo, se quita las vestiduras sacerdotales y ahora se viste de ira y de venganza. Y ahora la ira y la venganza cae sobre toda la cabeza del culpable y el pecador. Termino con este párrafo. Conflicto de los siglos 599. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. Note: el número de sus súbditos está completo. Mis hermanos, queridos amigos, le doy gracias a Dios por su palabra. Le doy gracias al Señor por la armonía de las Escrituras. Le doy gracias a Dios por la armonía de la profecía. Le doy gracias a Dios porque tiene un sello del Dios vivo, el cual distinguirá a los verdaderos hijos de Dios. Que Dios nos pueda ayudar, que Dios te bendiga a ti, a mí, a tu familia, a mi familia, a tus hijos, a mis hijos, y que nos preparemos juntos para ir a las mansiones celestiales. Es mi deseo de oración. Amén.